tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Expert TV. El día de hoy estás en Noticias Sin Filtro, las noticias como son. Como siempre me acompaña Marianita, que está aquí con nosotros, Mariana Grande. El día de hoy tenemos noticias que la neta, estoy muy contento. Vamos a hablar de cuál fue la reacción mediática que tuvo el regreso del Bester. Vamos a hablar de los superlingotes del señor Maduro. Cada vez está más cañón este güey. No tiene ni idea de cómo gobernar un país. Vamos a hablar lamentablemente de cómo ha arrastrado a su gente. Vamos a hablar del señor, el PAN también tiene su historia. Tiene ahí también un pequeño virreycito. El señor Cepeda, no sé qué está pensando, no sé qué está haciendo, pero bueno, vamos a hablar de él. Vamos a hablar del aeropuerto, de lo que ya llegó nuestro primer presupuesto para atenderlo en Santa Lucía, que verdaderamente es de risa, y todavía seguimos insistiendo en que todos somos eruditos en el tema y vamos a poder votar ciertamente para que tengamos supuestamente el aeropuerto va o no va. Por supuesto vamos a hablar del Telecán y pues vamos a hablar de dos grandes noticias para Expert TV, que es una bomba la noticia que les vamos a dar, pero por lo pronto vamos a empezar como siempre. Pianito, ¿te parece? Claro que sí, vámonos una a una, porque la verdad es que sí, esta semana hubo muchísima información. Tenemos también algunos desdichos, uno más sí. Esta semana One more time, señor Andrés. De López Obrador. Andrés. Iremos punto a punto también, a ver ustedes qué opinan. Digo, ahí tiene pros y tiene contras, pero una más de los estandartes de su campaña, pues ahora lo está reconsiderando. Entonces, pues vámonos con la primera. ¿Qué te parece si empezamos justo lo que está, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, que hasta el momento, pues bueno, es solamente bilateral? Y lo que dicen los expertos es que es un preacuerdo. Obviamente todavía no hay nada firmado, todavía no hay nada concreto. Es un gran avance las negociaciones a las que se han llegado, que finalmente después de tocar estos 30 capítulos que incluye el nuevo Tratado de Libre Comercio, se han llegado a acuerdos, algunos no tan convenientes para México, todavía no los conocemos, dicen que hay muchas letras chiquitas que habrá que revisar, pero lo que sí es un hecho es que México tuvo que ceder en algunos puntos para poder llegar a este avance, ¿no? Tenemos la premura también que el actual gobierno, ¿sabes cómo le dicen ahora a Peña Nieto? ¿Cómo? El expresidente en funciones. El expresidente en funciones, sí, porque ya el que está mandando la agenda es el señor Andrés, ya anda de gira por Guatemala, ¿verdad? Exacto. Ya se fue a entrevistar con el presidente guatemalteco para tener ahí una agenda de migración. Está preparando el camino antes de llegar a Washington, porque ya por ahí hay una invitación. Y pues bueno. Pero regresando al punto, el expresidente en funciones quiere firmar el Tratado de Libre Comercio, sacarse la foto con su gol de último momento, entonces también por eso ha habido mucha premura y bueno, obviamente como sabemos se tiene que mandar el acuerdo al Senado mínimo con 90 días para la aprobación y por eso han estado pues tan apretadas las negociaciones, pero pues es un acuerdo que se ve complicado. Pues mira, lo que se ha dejado ver. Más que complicado, ¿no? Yo quiero decirles una cosa. La semana pasada, si tuvieron la oportunidad de estar en el programa de Noticias Sin Filtro, yo dije, señores, entre el martes y el miércoles se firma este acuerdo. Era algo que se veía venir. Es algo que verdaderamente se tiene que hacer antes de que se vaya el señor Peña Nieto, porque es como que la última palomita que podría tener de haber llegado y logrado un acuerdo, cosa que ya se logró por lo menos con la parte de Estados Unidos. Exacto, en ¿Por qué también lo está firmando Trump? Porque a él también le urge, porque vienen también las intermedias para él. Entonces, es una manera de ponerse un par de palomitas a estos cuates, ¿no? Exacto. Entonces, si tú ahorita en este momento te vas, por lo menos firmado el acuerdo, pues para Trump es una paloma antes de las intermedias, para el señor Peña Nieto es, me fui, pero lo logré, lo renegocié, pero efectivamente lo que son las letras chiquitas es lo grave. ¿En dónde más nos van a pegar en la cuestión de los automóviles, la cuestión automotriz? Exacto. México siempre fue un experto exportador de productos, sobre todo autopartes a Estados Unidos. El 70% de las autopartes que llegaban a Estados Unidos llegaban de parte de México y ahora se van a reducir un 30%. Entonces, la famosa regla de origen, ¿no? Exactamente. La famosa regla de origen ahora
se comenta que quedó en el 40% de los componentes de un automóvil deban ser manufacturados en países con un sueldo que sea mayor a $16 la hora. Obviamente en México no podemos pagar ese sueldo, entonces todas las autopartes que se manufacturaban acá ahora se tendrán que manufacturar pues efectivamente. Se cree que es un 70-30 cuando antes era al revés. Entonces, yo quiero ver también a los norteamericanos comprando las refacciones más caras, porque a fin de cuentas el hecho de tener una mano de obra barata en México, pues esto hace que se abaraten las autopartes en Estados Unidos. Por un lado, la política de Trump de tener, digamos, trabajo para los norteamericanos, lo comentamos la semana pasada, ha sido algo que le ha funcionado. Exacto. Neto sí le ha funcionado. Si no, vean ahorita, Ford actualmente es el mayor vendedor de automóviles en Estados Unidos, cuando Toyota durante toda su vida fue. Entonces, de una u otra forma ha valido un poco la pena para él. Vuelvo a reiterar, el cuate tiene un 49% de aprobación en Estados Unidos. Es sorprendente que lo siga teniendo a pesar de todo lo que dice. Se firma el tratado, felicita a México, dice que el nuevo presidente va a entenderse muy bien con él e inclusive con el capitalista, o sea, estamos hablando de Enrique Peña Nieto, y al día siguiente reátale, cabrón. Y voy a construir el muro y lo va a pagar México. Yo no sé ese güey que se fuma en las mañanas, pero primero te felicita, dice que qué padre que llegamos a un acuerdo y al día siguiente como que se le borra el cassette. Yo a veces me imagino a Trump que se va a dormir y de repente dice que te va a poner mental reset. Y en lo que agarra el rollo en la mañana y suelta el primer tuitazo, pues yo creo que ya se le olvidó lo que pasó un día anterior, ¿no? Sigue con su retórica, obviamente está en campaña, es Exacto. obvio. Y su campaña es sobre el muro, sobre el muro, sobre el muro. Eso fue lo que realmente logró que de una u otra forma llegara a ser presidente, pero se me hace una tontería. Ahora bien. Lo que sí es que Videgaray contestó enseguida, ¿no? Sí, claro. Enseguida respondió este tuit y supuesto, creo que no ahora vamos sí a marcó pagar. una postura donde dice, ok, hemos llegado a un acuerdo comercial, hay buena Pero de eso a lead, pagar el muro. pero nunca pagará México por el muro. Eso es algo que no está a discusión. Eso es muy agradable que ahora sí haya tenido una respuesta inmediata y que no justamente por el acuerdo que se acababa de tener, pues entonces... Todo de salida, Marianita. Entonces, pues a fin de cuentas el cuate le va a dejar un paquetote al señor Andrés Manuel y pues decir que no lo vamos a pagar, pues no lo vamos a pagar. La verdad es que es una estupidez que siga pensando eso Trump, pero bueno, está en campaña, entonces obviamente todo es posible. Exacto, Ahora todavía bien, hay cierta incertidumbre porque sí. El tema que está sobre la mesa es que Canadá se tiene que participar. Tiene que participar, pero a fin de cuentas... Y el viernes tendrá respuesta, ahorita, ¿no? Estábamos platicando, realmente Canadá se sorprendió que de repente dijo Trump, bueno, voy con México y luego me hago cargo de Canadá. Pues que Canadá tiene un rollo muy delicado con los sindicatos. Es igual que los sindicatos de Estados Unidos. Los sindicatos en México se dedican realmente a generar dinero, a que es el secretario y hay como que reparten algo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos los sindicatos son muy pesados para los gobiernos porque ellos, al parar industria, al parar pues todo lo que es la economía norteamericana, verdaderamente sí pueden poner en aprietos a una economía que es tan pujante como Estados Unidos. Entonces, toda la negociación se ha estancado realmente por la parte de importaciones, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con aranceles hacia el acero y algunas cosas que México es muy benévolo en ese aspecto, Estados Unidos con nosotros, y evidentemente la parte de autopartes y automotores y todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil es delicado. Ajá. Pero se suman una serie de prerrogativas que tienen que ver con los sueldos y tienen que ver con las percepciones, horas extras, algo que en Canadá sí es muy está muy legislado y en Estados Unidos ahí como que la ley es un poco más laxa en ese sentido. Se va a subir, se va a tener que subir porque a fin de cuentas el tratado beneficia a los tres. Exacto. Y de una u otra forma sí hemos hecho un bloque bastante interesante, sobre todo no más que nada por la cantidad de millones de habitantes que conformamos las tres naciones. Aparte, para México es un acuerdo que le pegaría muchísimo. Trudeau está preocupado. Sí. Y hace unos días salió, cuando se firmó el tratado, un par de días, dijo, yo me quiero sumar, ya firmó México, nada más quiero llegar a unos cuantos arreglos para sumarme. Y Trump le contestó, no hay prisa, ahí cuando estés listo, nos sentamos a ver este tipo de... Pero también lo amenazó, también le dijo, si no entras, entonces te voy a aplicar los aranceles, ¿no? La negociación es más ruda para Canadá que para México. Sí. La verdad es que México
sí tenía mucha ventaja en muchas cosas. Yo me puse a ver exactamente cómo estaba el Tratado de Libre Comercio, pero tú te que desempolvar cosas desde el 94, desde que estaba Salinas, todo el rollo, y me puse a ver capítulos, sobre todo especiales, pues la verdad, por los sueldos que paga Estados Unidos, por la cuestión de los sindicatos, una serie de cosas, estaba muy complicada. Entonces, por supuesto va a haber arreglo, Canadá se va a sumar, es importantísimo que Canadá esté, sobre todo porque es un bloque muy poderoso, pero también México también ya se pronunció, y sobre todo no candidato, bueno, ya nuestro próximo presidente, él dijo que va a abrir un tratado de libre comercio con Centroamérica y que se va a ir a Europa y que va a explorar con Asia. Entonces, pues vamos a hacer de este México, dentro de lo que cabe, somos el país con mayor cantidad de tratados en el mundo, entonces vamos a ver cómo le damos cabida, ¿no? Claro, que se vayan abriendo Moraleja, más negociaciones, ¿no? Estamos hasta el gorro de depender de Estados Unidos. Pero sí dependemos, Sí, lo por eso, acaba de pero decir también Peña Nieto en estas conferencias, estas entrevistas que está dando, el 96%... Por eso, pero ¿por qué depender de uno cuando podemos depender de 180 y tantos países, claro, 190 después? Entonces... se trata de abrir más negociaciones, ese ¿no? Es más, yo a veces decía, si no se cierra el Tratado de Comercio es una gran oportunidad para México, para abrir fronteras con otras naciones que están ávidas de nuestros productos y que además nuestra mano de obra no solamente es buena, sino es calificada y la mejor. Ejemplo, los carros que acaban de importar de Estados Unidos es un dato que es muy curioso. Cuando se empezaron a dejar de hacer aquí ciertos modelos que se empezaron a hacer en Estados Unidos, casualmente ahorita todos tienen restricciones para llevarlos a las agencias porque tienen fallas mecánicas serias. Y entre ellas está Volkswagen, entre ellas está Fiat, hay varias marcas que están metidas en problemas por una mala manufactura y son carros importados. México verdaderamente, no quiero, ahora sí que amo mi país, pero tengo que reconocer que lo que está hecho en México, a diferencia de los 70s que a veces decíamos, no compres nada mexicano, la verdad es que la mano de obra en México es muy calificada, somos muy capaces y por eso estamos donde estamos, ¿no? Exacto. Y bueno, algunos de los nuevos capítulos que se sumaron, que van a estar en este tratado, son pymes, comercio digital, porque obviamente hay que evolucionar, Maravilla. Energía, equidad de género y servicios financieros. Maravilloso. Esos son entre los 8 Me preocupa nada más capítulos la que cuestión financiera, porque las reglas en Estados Unidos son muy diferentes a las de México. Si ellos llegan dando créditos con las tasas de interés más bajas, está maravilloso, porque en México pagamos una estupidez de intereses, sí, que somos el único país que nos permitimos pagar el 34 y hasta el 64 del CAT, que es una mentada de madre comprar algo con la tarjeta. Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, sí se va a firmar. Tiene que pasar, obviamente, a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, tiene que pasar por ambas cámaras. Exacto. Pero por supuesto lo van a firmar porque les conviene a Estados Unidos. Ya la presión de los sindicatos, la presión de los empresarios en Estados Unidos estaba muy difícil para Trump. Los necesita de su lado para la elección. Y en el caso de México se firmó casi así. Ya lo hicimos. La foto, señor Peña. Yo creo que lo decisivo... Que se corte el copete para que salga bonito en la foto, firmando su último realmente acto heroico, ¿verdad? De su lamentable gobierno. Y pues todo esto se va a definir el viernes. El viernes tiene Canadá que definir si se sube, si no se sube, se acepta la presión que le está imponiendo Trump y entonces en base a eso ya es mucho más fácil que el Congreso acepte en Estados Unidos un acuerdo trilateral, porque justo fue para lo que se le dio licencia a Trump de la renegociación. Pero si fuera bilateral, exacto, estaba permitido hacer bilateral. Exacto, siempre y cuando ya nada más lo acepte. Obviamente pues a todos nos conviene que pueda quedar, porque puede entrar ahora sí que como mantequilla, muchísimo más fácil, sin ningún pero en realidad lo sabremos hasta el viernes. Esperemos la respuesta de Canadá, pero pues ya ahorita los mexicanos ya están celebrando, ¿no? Pues sí, ya están con pombo y platillo, y además de todo creo que la destrabada fue hubo ahí una cuestión que tenía que ver con el tiempo de revisión. Sí, que se iba en México, y el que mandó Andrés Manuel fue como que el que medio destapó. Dijeron, bueno, sí, lo revisamos pero con derecho a cambio. Ajá. Pero nada más como revisadita va a ver qué rollo. Eso destrabó las negociaciones y bueno, maravilloso que se esté integrando ya. La Sunset Clause fue para atrás. El acuerdo se firmó por 16 años. Así el preacuerdo está sobre 16 años. Después del año 16 va a haber revisión y puede haber ahí ya renegociación o acuerdos, o incluso si se puede terminar, ¿no? De 16 años, no se puede reelegir, perdón. No se puede reelegir. Esperemos que no, ¿verdad? No. ¿Qué más? Venga. Bien, pues continuando con López Obrador,
cambió de opinión, lo que decíamos. Él durante su campaña, bueno, es más, su primera campaña, no esta, durante su primera campaña ¿La de hace él estuvo... 12 años? ¿La de hace 6 años o la de ahora? La penúltima, digamos. Okay. Cuando estaba Calderón como presidente, hace 18 él estuvo... años, menos 18 años. Ok, está bien. 12. 12 cuando estaba Calderón, él estuvo cuestionando todo el tiempo que el ejército y la marina no era para estar en las calles, que era una mala decisión, cuestionó muchísimo esa decisión de Calderón. ¿Y volvió a hablar ahora de eso? Y en esta campaña también él dijo que en cuanto él tomara posesión, iban a regresar, tanto la marina como el ejército iban a regresar a los cuarteles y pues nos dijo que siempre no. Que la Policía Federal... ¿De qué lo quiere, no? Que la Policía Federal no está capacitada para hacer lo que están haciendo los soldados y los marinos y que yo creo, la verdad, que está reconsiderando algo que creyó que era más fácil de lo que está. Porque justamente esta noticia la dio después de reunirse con el secretario de Defensa y de Marina. Yo creo que realmente lo que hemos comentado otras veces, hasta llegar y estar y ver el escenario real como está, entonces vas a ir reajustando cosas, bueno, él va a ir reajustando cosas y creo que en esta no le quedó más que tragarse sus palabras. Y no le ha quedado muchas, como el dinero a los ninis. Y no decir que se van a quedar ahí. Por supuesto, digo. No es lo mismo estar hablando y prometiendo, para convencer a los 30 millones que votaron por él, decir, y voy a regresarlos. Primero, no tienes una gran estrategia. Segundo, no tienes una policía bien dotada, una policía capacitada, honesta, etcétera. Y de repente llegas con el secretario de Marina, seguramente, y el de la Defensa Nacional. A ver, así están las cosas, mi querido Andresito. Aquí están, tal, tenemos tanto. Juégale a los dados, cabrón, y acomoda. Pues por supuesto no se puede. Es una más de las que se echa para atrás. Yo la pregunta que les hago a todos, la verdad, todavía no toma posesión, aunque ya es el presidente, no presidente en turno, o sea, ya está tomando decisiones, ¿no? Sí. Ya van 3 o 4 que se echa para atrás. Y fueron 10, 11, y yo calculo que de las 10, 11, pues se va a echar como en 8 para atrás, porque México no da para lo que prometió, pero bueno, volvemos a lo mismo, vamos a dejar que empiece el 1 de diciembre, que empiecen sus primeros 100 días de gobierno, y ahí es donde veremos si el señor Andrés Manuel tenía realmente razón en lo que decía, pero por lo pronto, una vez más, Andrés, estás fallando, porque lo que prometiste no lo estás cumpliendo, es lo único que podemos decir como ciudadano. Exacto. ¿No? Ahora está bien, ya no está en campaña, ya no tiene que prometer cosas que no puede cumplir. Está bien que se siente con las personas que tienen el conocimiento y la radiografía completa de cómo está la seguridad en México, que evidentemente está muy mal. Hay mucha inconformidad, hay delincuencia organizada. El problema es mucho más grande, Mariana, de lo que vemos. Por supuesto. Lo que vemos en las noticias solamente es la punta del iceberg de lo que realmente está pasando en el país. Tú no puedes hacer una radiografía de decir, lo saco a todo y que los van al cuartel, cuando en realidad no sabes ni cómo está verdaderamente el problema. Exacto. Yo siempre he dicho, no hay a alguien que llegue con su varita mágica, señores, vamos a dar amnistía. Y con eso, y con el ejemplo del presidente, y con este gobierno amoroso que tenemos, y vamos a generar, se va a acabar todo se va a acabar, la corrupción, ya no va a haber robos en la calle, la gente va a andar bien contenta con harta lana en la bolsa, porque... Y no es cierto. Entonces, pues hay que bajarnos de la nube. Prueba de ello están siendo, ya lo comentamos en los primeros foros de pacificación, pero esta semana le tocó a Guerrero. Estuvo en Acapulco y le fue súper mal, obviamente con todos los familiares de los 43. Uno de los estados más violentos del país. Exacto. Entonces, y también estuvo Santa Claus, ¿cómo se llama? Encinas. Y a Encinas le fue, no bueno. Estuve yo viendo una grabación de un independiente de todo lo que le dijeron Encinas. Y todavía dice el cuate, y no vamos a simular como otros gobiernos, güey, pues, era PRD. O sea, ¿qué no te acuerdas, señor Encinas, que cuando tú estabas en el PRD y ahí estaban el gobierno de Guerrero, el gobierno era perredista? O ya también le vas a dar amnistía a tu gente, como ya estás en otra camiseta que es morena, ahora sí no vas a simular. A mí me encantaría saber, entonces, ¿qué simular o no simular? ¿Simular que estabas en el PRD y te fuiste a Morena? ¿O cómo? Pues ojalá no esté simulando, porque no se vale que le estén vendiendo ilusiones a la gente. Él dijo en Acapulco que
se iba a comprometer a los resultados y que si no, iba a renunciar al cargo. Ojalá, señor Encinas, tenga los pantalones, primero para dar resultados y que no se tenga que ir, y si no, para mantener la palabra que le está dando a estas personas que están tan lastimadas, tan molestas, y como ya lo hemos dicho, no puedes jugar con las ilusiones de la gente, no le puedes ir vendiendo. Se están enfrentando, obviamente, a un escenario muy difícil, pero es consecuencia de la situación de cómo estamos en el país. Llamándole al Inge. Sam, un poquito más el audio. Gracias. De cómo está la situación, y bueno, pues es una fotografía de la delincuencia, lo cual le está haciendo tomar estas decisiones, ¿no? Y cada vez que hablo de repente de Morena, de repente tengo vía inbox muchas imágenes y palabras que me dicen: todavía no es presidente y ya lo estás chingando, y todavía no es presidente. A ver, no. Yo no estoy molestando, es más, estoy diciendo reiteradamente, vamos a darle chance a partir del 1 de diciembre a ver cómo va a ser las cosas. Pero lo único que sí les digo a los de Morena, de todo lo que prometió, se está desdiciendo. Y esto, lo del ejército y la marina, y les recuerdo, métanse a internet, tienen corta memoria, métanse a internet cuántas veces lo prometió en el Zócalo y en cada una de las plazas. Y ahora, ya que vio la radiografía de veras, o sea, no es el país el que está imaginando en su mente, verdaderamente es donde te das cuenta cómo está el rollo. Sí. Ayer lo mandaron felicitar mucho por el día del abuelito, por cierto. ¿No? No, y aparte, exacto, todavía no entra en funciones, pero él ya está definiendo su plan de trabajo. Todas las ruedas de prensa que da y las noticias es en función de cómo lo va a manejar. Obviamente, también lo hemos dicho aquí, el 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre, veremos realmente qué es lo que está haciendo, pero las cosas que nos está notificando de cómo lo irá manejando, muchas se contradicen con lo que él dijo en campaña. Unas, creo yo, está bien que reconsidere, y está bien que deje de prometer cosas que no puede cumplir, ¿no? Pero es que toda su campaña se dedicó a prometer cosas que no puede cumplir. Pues esa es nuestra labor, justamente exigir, ¿no? Lo que prometió. Lo que prometió, o la toma de mejores decisiones, si algunas de las que prometió le pueden dar en la torre al país, ¿no? Y ahí podemos hablar un poquito de los nombramientos que se están dando, que están desastrosísimos. Pero ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a esa parte. Pues ahora, alguien que también está causando un poco de caos en su país, digo, no, Andrés Manuel todavía no lo está causando. Esperemos pero que no, señores, la verdad es que yo... todavía no lo está causando, pero las noticias están todo el mundo piensa que le tengo ruido. mala fe a Andrés Manuel, no. Pero todo lo que ha prometido en campaña, si nada más hace números, verdaderamente es increíble que lo logre. Si lo logra, me voy a quitar el sombrero y voy a ser el primero en ir a saludarla y decirle: qué fregón eres, Andrés, neto, eras el presidente que estábamos esperando, y como tú, solamente Mandela, güey. O sea, te vamos a querer y te vamos a amar. Pero pues cada vez que está cambiando el plan, todo lo que prometió, pues se va quitando, ¿no? Hay muchas cosas, como por ejemplo lo de la gasolina. Yo quiero ver que baje. En verdad, yo la semana pasada te dije: Andrés, si logras que baje la gasolina en 3 años, por Dios que me voy a cerrar la boca y no tengo ninguna bronca. Ojalá lo haga, porque claro, eso sería muy bueno para el país. Ojalá lo logre, ojalá su plan de trabajo funcione y el dinero alcance, ¿no? Pero una vez más, falló con lo que prometió. Exacto. Y no lo dije yo, ven las noticias, ahí están las noticias. Se dio cuenta que es algo que no podía hacer, y mucho menos porque no puedes jugar con ese tipo de decisiones que pueden afectar un tema que está tan sensible como es la inseguridad en este país. A lo mejor no le des dinero a los ninis, mejor darles trabajo, sería mucho mejor, esa es una, ¿no? Y 2, en verdad se arregla el problema de la inseguridad, vamos a tener un gran avance. Claro. Con un gobierno que verdaderamente respondió. ¿Qué es lo que más duele? El secuestro, el derecho de piso, los asesinatos, los feminicidios, el país, el huachicol. O sea, el país está envuelto en una serie de delitos graves que yo preferiría que invirtiese ese dinero en seguridad y que yo pueda salir a la calle, mis hijos igual, como lo hacíamos en antaño, más tranquilos, dejar el coche en la calle, y el robo de autopartes está en este momento como nunca. Entonces, son cosas que yo te pido, Andrés, que reconsideres, ¿no? Bueno, pues hablemos de Maduro.
La semana Del pasada señor Maduro. hablamos un poco del tema de todos los venezolanos que desafortunadamente por las condiciones que están viviendo en su país, pues están saliendo por montones y ahora el gobierno les está pidiendo que regresen, les está prometiendo que las condiciones en el país van a cambiar debido Al ahorro. a las nuevas medidas económicas No, bueno. que va a tomar. Y ayer nos salió con el nuevo plan de ahorro de gobierno a través de la venta, Sí, porque no de las va a lingotes. regalar, No, claro que no. la venta de lingotes de oro de 1.5 y 2.5 gramos para impulsar el ahorro a los venezolanos. Si los venezolanos de pronto no tienen los recursos para comprar comer, un kilo de carne, pues, por eso se están yendo. Los mismos venezolanos que están siendo entrevistados dicen nos vamos del país porque nos estamos muriendo de hambre, porque en Venezuela no se come bien. Pero el señor está dispuesto a vender lingotes de oro. Ahora es comerciante y no... yo vi un pajarito, le ha de haber dicho, oye, ¿por qué no vendes lingotes de oro para que la gente regrese a seguirse muriendo de hambre? El costo que tiene cada lingoncito, tienen que ahorrar, yo creo que 8 familias para comprar uno. ¿Para qué vas a ahorrar en oro si no tienes ni qué comprar? Yo preferiría gastar el poco dinero que tengo en comida que andar comprando lingotes de oro. Está soñando este señor. Verdaderamente ya son patadas de ahogado de un dictador, porque lo es, que no entiende de razones, que está llevando un país verdaderamente a una crisis humanitaria criminal, en donde ya Brasil militarizó su frontera, en donde otros países alrededor están haciendo lo mismo porque están saliendo por millones. Señor Maduro solamente se va a quedar con la gente que siempre tiene aglomerada en la calle con sus banderas y sus trajecitos rojos, porque verdaderamente la gente está saliendo de Venezuela y en cantidades exorbitantes. Es preferible pasar el hambre, pero por lo menos sabiendo que hay comida afuera, que esperar a que lleguen de repente migajas a algún estante para poderlo comprar. Ahora, no ha dicho que hacia dónde va a ir el dinero de la venta de los lingotes. ¿Es un negocio personal que está haciendo el presidente? ¿Ese dinero es para él? ¿O ese dinero se va a utilizar para programas sociales, para modernización, para ayudar al pueblo? No está diciendo en qué se va a utilizar ese dinero. A ver, vamos a poner algo que es muy claro. Vamos a hablar un poquito de economía, y más o menos para que... yo sé que ustedes saben más que yo de economía, pero una devaluación es cuando tú te la pasas generando billetes a lo güey y no tienes con qué respaldar tu moneda. Entonces es como vienen las devaluaciones. Acabas de devaluar, señor Maduro, Nicolás, vamos a hablar de Nico, a los cuates. Acabas de devaluar tu moneda 1,000,000 de veces. Es la moneda más devaluada, es más, se ha devaluado más que la moneda argentina en su momento. El poder adquisitivo ha decaído más del 1000% en los últimos 2 años. Estás generando billetes y ahora vas a vender oro. ¿Cómo vas a hacer que tu billete tenga valor si también te estás deshaciendo del oro, como en su momento Chávez lo hizo, de vender las reservas de oro que tenía? Entonces, ¿qué valor va a tener el papel moneda que se consiga de la venta de lingotes? Ninguno. En realidad va a ser dinero, va a ser el costo del papel. Que la gente ahorre en oro, pues sí, mientras pueda guardar el dinero, pues sí, eso sale al extranjero y vende esa cantidad de oro y a lo mejor le pueden dar una mejor plusvalía porque el oro está muy alto. O sea, el oro tiene un valor intrínseco. Entonces, yo quiero ver cómo va a ser las conversiones. ¿Qué realmente va a ganar Nicolás con esto? Pues lavarles el cerebro a los venezolanos. Vas a ahorrar en oro. Somos el único país que no, señor, también se está haciendo en algunos países de Emiratos Árabes. Es más, puedes comprar en dispensers con cierta cantidad de monedas, lingotes de oro, vete a Emiratos Árabes. Vete a dar una vuelta, mi querido Nico, ahí ¿cómo se llama? A Dubái. Y ahí en Dubái, hasta un coche de oro puedes comprar, pero bueno, sí cuesta la de veras y esa moneda sí está sustentada en petróleo y vale un friego. Entonces, eso es lo que yo creo que el mundo no está viendo y los venezolanos, qué lamentable, un pueblo tan entrañable, un pueblo tan querido, que esté pasando por una cultura que siempre está muy apegada a la mexicana, una situación tan difícil. La verdad es que yo lo vuelvo a reiterar, no le queda mucho tiempo a Maduro. Yo creo que ya está tocando un fondo que ya no hay vuelta atrás y que se está desmoronando. El problema es que cuando truene va a tronar
Todo el país. Todo el país, y sobre todo va a arrastrar a países sudamericanos. Okay. La lucecita en medio de la oscuridad para los venezolanos es que, a diferencia de Brasil, que militarizó su frontera, Ecuador está abriendo las puertas para los venezolanos que quieran entrar a Ecuador, incluso sin tener su pasaporte vigente. Muchos de los problemas que estaban teniendo los venezolanos es que no podían salir, los que tenían recursos para hacerlo, que no podían salir porque sus documentos estaban vencidos, y lo que ellos comentaban era que las oficinas están cerradas, que todo aquello es un caos y que no hay manera de poder renovar su pasaporte, y Ecuador pues les está tendiendo la mano a... Pero llegará un momento en que Ecuador también va a decir, ya basta. O sea, no puedes tampoco recibir a medio país. No, claro. Se cerraron 2 fronteras ya. ¿Cuántas más le queda a Venezuela? Entonces va a colapsar. Es un problema humanitario serio. Es más, se compara con las grandes, digamos, cantidades de refugiados que estaban saliendo de África, el norte de África, las grandes migraciones en las guerras mundiales. En verdad, es un problema de dimensiones catastróficas, sobre todo para el país que recibe y pobres para los que tienen que hacer el viaje. Claro, y aparte también llegan, como ya lo comentábamos la semana pasada, llegan a enfrentarse también a una situación difícil, porque la contraparte, lo que te mencionaba al principio, es que Venezuela, el gobierno está diciendo que regresen porque van a cambiar las condiciones, y sí han regresado venezolanos. Ayer llegó un vuelo con decenas de venezolanos que estaban de vuelta en el país y que decían que desafortunadamente en los países, digo, no dijeron exactamente de qué país regresaban, pero que a los países a los que habían llegado se habían enfrentado a temas de discriminación, a estar aglomerados en un espacio muy pequeño, a no tener condiciones buenas de vida, y que por eso habían aceptado el vuelo que les estaba pagando el gobierno para regresar a Venezuela. Ellos dicen que... Maduro quiere que se regresen porque se va a quedar solo. Ellos dicen que donde se les va a tratar mejor que en su país. Creo que es un pensamiento muy optimista. Ojalá que sí los trate bien Venezuela, los que están regresando, porque volvemos a lo mismo. La gente no tiene por qué pagar las consecuencias de lo que está haciendo un presidente que no tiene el menor recato. No tiene idea de cómo gobernar un país, y la neta es un cuate que era chofer, hay que decirlo como es. Era un chofer de camión el cuate. No tiene la más mínima idea de cómo gobernar un país. El cuate se dedicaba a cobrar el pasaje y nada más a pasar a la gente. Digo, con todo respeto, para poder ser político, para poder ser presidente, tienes que saberte primero que nada, y por lo menos tener estudios mínimos, o mínimo rodéate de gente que te ayude. Pero todo lo que había hecho Chávez lo quitó y regresó con otros que están peores, ¿no? Entonces, es lamentable. Sí, es lamentable, pero bueno, pues eso es lo que está sucediendo desafortunadamente ahora con Venezuela. Y de ahí nos vamos a Kevin Spacey. Kevin Spacey. Por favor, danos los antecedentes. Para empezar, es una pena porque para mí Kevin Spacey, para mí se me hace uno de los mejores actores que ha dado Estados Unidos. ¿Lo es? Yo recuerdo mucho una película que se la recomiendo mucho, que se llama El Jefe, nadando, es Swim with Sharks, en español se llamó El Jefe. Una película con una actuación soberbia, un final inesperadísimo. Un actor que ganó el Oscar por Belleza Americana, verdaderamente un actor de esos de los de cepa, que puedes mencionar a la misma altura tal vez de Al Pacino, de no sé, Marlon Brando, Sean Connery, el mismo Jack, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Yo creo que estaba como que en ese nivel. De repente vienen acusaciones muy serias de violación, de intento de violación y de acoso sexual con muchas de sus estelares, e inclusive que hacía en su casa orgías, porque también lo documentaron, con algunas actrices incipientes o algunas actrices que querían estar en producciones, que de hecho luego salieron a la luz que algunas de las actrices que actuaron en sus películas, él como que las imponía o las ponía, pero pues porque ya tenían con él alguna historia de tipo sexual fuerte. Viene un éxito rotundo increíblemente para él, la de House of Cards en Netflix, un destello impresionante en la televisión, de por sí ya era famoso en el cine. Viene esta acusación, verdaderamente es culpable, porque no hay forma de que el cuate se libre
no solamente de los dichos, sino de los cintas y todo lo que están presentando las chavas. Está arreglándose por fuera. Ya saben que en Estados Unidos o realmente haces todo el proceso y te vas al botellón, o pues extraoficialmente pues das una lana, como pasó con Michael Jackson, ha pasado con otros, y de repente piensa que con el paso del tiempo, con el presidente ciertamente, entonces pasa el tiempo y dice voy a hacer una película, viene el regreso de Kevin Spacey, se estrena el fin de semana pasado y para mí es una noticia que es sorprendente. Viene el regreso de Kevin Spacey y el norteamericano con doble moral porque la tienen, lo castiga. Generó $129 en su día de estreno. $129, no lo dije mal, no millones, no. $129. Cuando la película costó 15 millones de dólares. Y fue una película con un presupuesto muy bajo porque en realidad ya se había estrenado en la televisión. Pero su estreno a nivel nacional en cines, $129, e inclusive hubo un cine en donde solamente se vendió un boleto de $9, que fue en Connecticut o algo así, por ahí va, Delaware o algo así, y $129 en su fin de semana de estreno. Sí les puedo decir que la carrera de Kevin Spacey está completa y absolutamente acabada. Es una pena, es un talento que nuevamente por esta frivolidad que hay de repente en este tipo de círculos, me duele porque es un buen actor. Y la verdad es que pues si es culpable que lo pague, lo está pagando en vida. Lo está pagando, exacto. Y dicen por ahí que se le cayeron más o menos como 4 o 5 contratos millonarios para películas que ya estaban firmadas, pero por este caso lo perdió. Y yo sí les puedo decir, señores, la carrera de Kevin Spacey se acabó por completo. Creo que también ha habido como un movimiento en Hollywood que están haciendo conciencia en muchos temas. Se tardaron muchos años. Exacto. Y aquí en México también hubo 2, 3 casitos por ahí. Bueno, sí, aquí también hay una televisora, bueno, un par de televisoras donde se hay varias. Muchos manejos, ¿no? De este tipo, pero sí le están pasando la factura, como tú dices, o sea, le están cobrando en vida lo que... A Weinstein igual, al director, le están dando duro. También, él se está defendiendo con uñas y dientes, pero también ya está... Y Trump también tiene broncas. Pues lo hablamos Señor la semana pasada, por supuesto. La verdad es que, mira, en Estados Unidos hay una doble moral. Sí se preocupan porque el presidente se anda echando una becaria, pero ¿qué tal les da armas a los niños para que maten a la gente? O sea, son cosas que no entiendes de una sociedad que verdaderamente, lo tengo que decir con toda la pena del mundo, en todo el mundo las sociedades se están haciendo pedazos. No hay realmente esos valores que se tenían anteriormente, no hay ese miedo que había a veces a la autoridad, o sea, están perdiendo muchas cosas, pero Estados Unidos es de toda la vida una sociedad totalmente con una doble moral, que ahora pues con esto se está como que recrudeciendo, y yo siento que es a veces un poco injusto en el sentido de que ¿qué culpa tenía el demás elenco de la película de Kevin Spacey? Porque ellos bien o mal están arrastrados por culpa de él. Claro. Yo la verdad es que qué riesgo. También desde el momento en el que están asumiendo hacer la película con él, están pues tomando ese riesgo. Sí, Mariana, pero no esperas una reacción de $129 el día de tu estreno. Pues no, la verdad es que... Es así, es en la recaudación, la peor recaudación que ha tenido en el mundo una película con un actor de la talla de Kevin Spacey. Vaya, ni siquiera la película más sucia pornográfica, yo creo que tiene más reproducciones que lo que tuvo él. Pues sí. Pobre, se acabó su carrera, pero él fue el culpable, exacto, y debe pagar. Y está afectando a otros, así es. ¿no? Pues ahora regresemos a un caso del PAN, acá en México. A ver, tenemos... time out. Gente me dijo, tú eres panista y por eso nunca atacas al PAN. No, el PAN está de la fregada. Está secuestrado por 2 cuates, que fue Anaya y Cepeda, y es el colmo que este güey se nombre y autonombre como el virreicito del PAN. Eso también estamos hasta la madre como ciudadanos, que un cuate como Cepeda venga a hacer este tipo de marranadas. Ya lo dije, y no lo dije yo, lo ha dicho todo el mundo. No soy panista, soy ciudadano, y esa es una marranada, Cepeda, no tienes nada que hacer ahí. Sí, exacto. Yo creo que es muy, muy claro. Todo mundo se da cuenta de lo que está sucediendo. Claro. Cepeda, como presidente, primero se autonombra senador porque entra claro, por la vía plurinominal. Ya de entrada, ahí hizo la primera. Pero no conforme con eso, renuncia y 3, 4 horas después, cuando ya está Marcelo Torre como... dirigente del PAN, resulta que lo nombra como coordinador de senadores. Obviamente es una burla
lo atacaron durísimo en redes sociales, o sea, todos los panistas están justamente diciendo mucho de lo que tú estás diciendo, que no es posible que esté secuestrado el partido de esa manera, claro, que no es posible que alguien que llevó al partido a los resultados que tuvo, ahora se premie con una posición en el Senado y aparte como el dirigente. Él se defiende diciendo que no se autonombró él, que quien lo designó fue Marcelo Torres, y que hizo una consulta con todos los legisladores y que votaron por él. Entonces, ¿qué está pasando en redes sociales? Que toda la gente está hablando. Yo creo que es una burla para toda la sociedad. Vamos a empezar a hablar de Cepeda. Que se impongan de esa manera los cargos. Cuando empezó los dimes y diretes dentro del partido para elección de presidente, ¿no? El grupito de Cepeda, obviamente Ricky Rinquín, Canallín, y estaba obviamente la parte de Margarita y la parte también de Moreno Valle y la gente que quería contender para poder ser preciso de este país, ¿no? Verdaderamente valiéndoles cacahuate los estatutos del PAN, se los pasaron por el arco del triunfo y desde mucho tiempo atrás sabíamos que Ricky Rincón Canallín iba a querer quedar como candidato. Se la pasó en campaña un año mandando spots de que en el PAN y el PAN y el PAN y él como imagen. Pues por supuesto, el cuate como niño maravilla, porque siempre había avanzado muy rápido en la política. Se acabó su carrera política, ¿eh? Yo quiero ver que de repente regrese Ricardo a algo. Va a ser muy difícil por lo que pasó en su campaña. Hicieron pedazos entre él y Cepeda un partido. No hay una contraparte importante para hacerle frente a Morena. ¿Por qué? Porque el PRI está deshecho. Se salieron muchos para Morena porque están haciendo su cambio, ¿no? La cuarta transformación, ¿no? De color, ¿no? Sí. Y en el caso del PAN, el único partido que entre comillas podría tener a lo mejor un poquito contrapeso, la unión con el PRD fue nefasta. No puedes juntar el agua con el aceite, pero para las elecciones y para los candidatos era la única opción, entre comillas, como para poder hacer frente. Hicieron una muy mala campaña, dieron dichos y abrieron la boca de cosas que no tenían que hacerlo. No pudieron ocultar muchas cosas que verdaderamente fueron muy malas del candidato y aparte de su dirigente de la campaña, en este caso Cepeda. Se autonombra, como dices tú, pues voy a ser senador para seguir en el poder, no seguir cobrando el erario y por plurinominal. Y efectivamente pone a un cuate que es su compinche, ¿verdad? Para que lo autonombres. Ahora sí que eres tú, Cepeda, ¿cómo se llama? El representante de los senadores carnal. Así como decían del fiscal carnal, tú eres el representante de los senadores carnal. Te puso un cuate dedazo, sin merecerlo, porque yo creo que después del ridículo que hicieron en la campaña no lo tenías que estar ahí. Y yo creo que el partido se tiene que refundar de las bases, de las bases reales del PAN, de los ideales que tenía el PAN, y de plano la gente que está en el poder por poder, de plano tiene que dejarlo. Pues, contrario obviamente a lo que él dice, que Marcelo Torre hizo una consulta con todos los legisladores y que estuvieron a favor, pues todos los gobernadores del PAN están muy molestos, están en contra, y más bien ellos están proponiendo a Héctor Larios y Rafael Moreno Valle como propuesta para dirigir el PAN, ¿no? Que vienen, gracias por todos los datos, Andrés Granillo, mi asesor de cabecera. Sí, no, gracias, gracias. Vienen sus elecciones y pues los gobernadores del PAN están apoyando justamente para que no se quede secuestrado el PAN en en este sector anayista. Oiga lo que les voy a decir. Les voy a dar una noticia. Oiga lo que les voy a decir a todos los que están viendo el noticiero. Ayer escuché a Margarita formar su asociación civil. Ella tuvo 800,000 pues obviamente firmas para poder contender como candidata. Si los logró, no los logró, pero sí rebasó 200,000, y con 200,000, 300,000 por ahí, tú puedes formar un partido político. Margarita va a formar un partido político y lo va a hacer desde el punto de vista civil. Acuérdense de mí, va a haber un nuevo partido y Margarita va a estar por ahí. Y Moreno Valle también, y mucha gente que quiere un cambio.
Pues Moreno Valle está fuerte, lo están apoyando, al igual que a Héctor Larios, al menos los dirigentes del PAN que están muy molestos con toda esta situación de cómo se ha venido manejando, obviamente desde que Anaya se apoderó del partido, como dicen. Así fue. Y pues ahora Damián Cepeda haciendo pues estos abusos y estos autonombramientos. No, bueno. En el PAN. También por eso estamos hartos de los partidos. Neto, Exacto. Por ese tipo de cosas estamos hartos de todos los partidos. Les damos millones encarretadas en dinero para realmente beneficio de los partidos, cuando en realidad ni están representando, ni son lo que queremos, ni están cumpliendo con su chamba, están cobrando una barbaridad, sus dietas cada vez son peores, cada vez tienen más lana, más prerrogativas. Ojalá verdaderamente con Andrés Manuel, que está diciendo, señores, nadie va a ganar más que el presidente, es una maravilla. Ojalá les amarre las manos, ojalá puedan fiscalizar el dinero. Verdaderamente la corrupción es galopante y tenemos gobernantes de pacotilla. Es lo que tenemos. Y ojalá de verdad haya una reducción en el presupuesto, también en las cámaras. Como debe ser. Como ya hemos mencionado Una millonada. acá, son cantidades... que lo metan en verdad en seguridad. Seguridad de educación. Te juro que si a mí Andrés me da seguridad de educación, créeme que con eso yo sé que México va a salir adelante. Nosotros somos chambeadores. O sea, México, bien o mal, la gente que nos gusta trabajar, trabajamos. Además, estaba burlando Sam. Ven a escuchar a este, ¿cómo se llama? A Arturo, porque estaba hablando de jefes workaholics, ¿no? Le dije, pues, hay que trabajar. La única forma es salir adelante. Exacto. Entonces, creo que un presidente que cumpla con esas dos prerrogativas puede ser muy poderoso. La educación te va a dar otra perspectiva de vida, ¿no? La seguridad te va a dar una sensación diferente de vida. Y nosotros chambeamos, no danos herramientas. Exacto. Eso es lo que yo creo. Y aparte que la gente no esté molesta con sus gobernantes. Creo que este tema de la reducción del presupuesto, que es algo que sí hemos aplaudido desde el principio, claro, muy buena medida. Y de la anticorrupción, yo creo que eso puede tener, o quitar el enojo que hay en el país. Puede tener repercusiones muy positivas. Pueda tener repercusiones positivas para todos y entonces podamos avanzar de una manera más pareja, ¿no? Así es. Y bueno, y regresando yendo al otro tema, hablando de López Obrador, el domingo lanzó un video de la propuesta que va a hacer para el aeropuerto y nos presentó su proyecto. Yo nomás me río, la neta. O sea, bueno. Bueno, digo, como ya seguramente todo el mundo lo sabe, él siempre estuvo impulsando la opción de construir 2 pistas en Santa Lucía. El domingo lanzó la primera convocatoria, como él lo nombró, para la consulta que se va a hacer para el aeropuerto y presentó el lunes las imágenes en su página del diseño del aeropuerto de la base de Santa Lucía. Mandó costos, dijo que el costo sería de 66,800 millones de pesos. En términos generales sería contaría con 3 sótanos, tendría planta alta que estaría designada a las salidas, la planta baja a las llegadas, tendría una zona de comercios, se construiría también un hotel que tendría 310 habitaciones y adicionalmente se tendría que crear infraestructura como una terminal de autobuses y conexiones con diversas rutas de transporte y carretera para poder conectar el actual aeropuerto con el de Santa Lucía. De Santa Lucía. ¿No? Y además, obviamente, con todo lo que es el camino por el circuito bicentenario habría que agregar alrededor de 38 a 40 kilómetros adicionales para poder continuar el circuito bicentenario y que llegara hasta Obvio, Santa Lucía. Es mucho más barato. Sí. Pero operacionalmente hablando, el aeropuerto nuevo tiene mucho mejor infraestructura o la tendría para durar más años. Es más barato, sí, 66,800 millones de pesos, pero si estuviéramos partiendo de cero, el problema acá es que ya hay presupuesto, como ya lo hemos comentado, o sea, ya hay presupuesto. Ya rebasaron los 200 millones invertido en el proyecto de Texcoco. Y aparte, tan solo el cancelarlo nos cuesta más caro que lo que cuesta Santa Lucía. Por eso yo siempre he dicho que es una simulación. Si te cuesta más caro cancelar el proyecto para poder hacer Santa Lucía, pues ¿para qué nos hacemos? Por supuesto hay que continuar con el aeropuerto. Aparte me da mucha risa. Voy a hacer que la gente, ¿no?, diga si se va o no va.
yo vuelvo a reiterar, no somos especialistas, güey. No sabemos si despega para norte o para sur. No sabemos realmente cuestiones que tienen que ver con hundimientos de terreno. El otro día me decían, es que están construyendo en un lago y se va a hundir. Señores, vayan a ver a Japón, que tiene aeropuertos en el mar. Estaría interesante saber cómo le hacen, ¿no? No, aparte mucho del presupuesto que ya se ha invertido en el proyecto de Texcoco es justamente para las condiciones de suelo. Este dinero ya se gastó, claro. Ya se puso toda la maquinaria, infraestructura para la base. Para que no suceda eso, para construir. Y va a suceder, a fin de cuentas, pero vaya. Sí, pero eso va a implicar el mantenimiento que se le va a dar, que exacto. también está considerado dentro del presupuesto. Así es. Sí, y lo ha dicho López Obrador, darle mantenimiento al aeropuerto de Texcoco va a ser más caro justamente por este tema, pero está considerado dentro del presupuesto, es algo que se tiene previsto. Ay, Andrés, ¿a dónde vamos a ir a parar? No sé, ahora, pero... todos ustedes, como ya lo hemos dicho, esto solamente es una opinión desde el punto de vista claro, ciudadano. Mi muy particular opinión es, ¿por qué Andrés Manuel va a someter a consulta y va a presentar dos opciones si no estás presentando dos opciones que son viables? Yo creo que en mi sentido común, si tú vas a preguntar, ¿hacemos esto o hacemos esto? Es porque las dos cosas se pueden hacer. El aeropuerto de Texcoco ya se está haciendo, es una realidad. Las pistas adicionales de Santa Lucía, Mitre dice que no es viable, que no puede converger el actual aeropuerto de Benito Juárez con Santa Lucía. No, ni siquiera sabemos si esto es viable. El mismo Andrés Manuel lo dice en el video que publicó el domingo, véanlo, está en su Twitter. Él dice que se necesita, y ya lo hemos dicho aquí también, un estudio para determinar si es posible o no es posible que puedas tener los dos aeropuertos convivir. Entonces, si todavía no sabes si se puede hacer o no Santa Lucía con Benito Juárez, ¿por qué lo pones en consulta si ese estudio no se ha hecho? Porque ese todo se va a consultar en este gobierno, por eso nada más. Pero ese estudio llevaría de 4 a 5 meses, Miguel. Eso significa retrasar 4 o 5 meses el proyecto de Texcoco, o no lo han detenido y no lo van a hacer hasta que no se tome una decisión. Se sigue gastando dinero de aquí a esos 5 meses en caso de que se haga. Pero la propuesta para la consulta está para el último domingo de octubre sin tener ese estudio. Ese estudio ni siquiera se ha mandado a hacer. Entonces no tenemos la determinación de que pueda suceder. Me regreso a donde empecé. Desde mi muy particular punto de vista, ¿cómo sometes algo a consulta si las dos opciones que estás poniendo no son viables? Hay que simular la decisión que ya se tomó. O sea, la respuesta es simple, Marianita. Vamos a simular, y el pueblo decidió. Yo lo prometí, pero tú decidiste. Y yo quiero ver. Sí. O sea, vaya, nos van a poner, señores, cancelarlo cuesta más que hacer Santa Lucía. Ándale, cancélenlo. Es nuestro dinero. Que no se les olvide, es nuestro dinero. Y por cierto, también hay dinero de las pensiones, se los dejo de tarea, de los afores, ahí hay dinero metido. ¿Vas a cancelar? ¿Vas a perder esa lana? Pues por supuesto, es una simulación. Yo también creo, y lo dije la semana pasada, que es la manera en la que López Obrador se está zafando para no retratarse de algo que fue su estandarte durante su campaña. One more time. Pero en este caso, pues sí hay que ver qué sale más caro. Si el caldo o las albóndigas. El caldo o las albóndigas, así es. ¿Qué más tenemos? Bien, pues continuando con el gabinete, ahora de Tatiana se bajó del barco. Tatiana finalmente decidió, cuando la semana pasada nos tuvo con el suspenso como película de terror, de si se iba o no se iba, todas sus entrevistas eran muy ambiguas, finalmente dijo que se queda como diputada en la Cámara. Que le conviene más estar ahí y que siente ella que va a ayudar más al país. Cuando le cuestionaron cuál era el motivo, si hubo ruptura con Andrés Manuel, ella dijo que no, que ella se iba por motivos personales. Pero por supuesto que nunca va a aceptar. Aludiendo. Cloutier jamás va a aceptar, Tatiana, de que verdaderamente hay un rompimiento. Y es claro, hay un rompimiento porque las designaciones de Andrés Manuel no han sido las más acertadas. Ella jamás podría trabajar con Bartlett. O sea, es como juntar el agua con el aceite. O sea, es como juntar el reggaetón con el rock. O sea, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro que hay una molestia. De hecho, ella misma, cuando vino el nombramiento de Bartlett, ella misma fue de las primeras en decir... En las entrevistas ella lo dijo. No me parece
Ella creo dijo, que no hay es mejores acertado. Hay mejores opciones para esa designación. Y no solamente eso, dentro del círculo de Morena ya se dice que hay, no solamente ella, sino que son varios, que por estar pagando favores en las designaciones, porque ya inclusive ha pasado en Zagarpa, ha pasado en varias, hay mucha gente verdaderamente molesta. Entonces, claro que es un claro rompimiento, valga la redundancia, en realidad es un rompimiento de Cloutier. Era su brazo derecho, en realidad, créeme que fue uno de los que más aportó a la campaña de Andrés Manuel en cuanto a imagen, en cuanto a jalarse de repente adeptos del PAN. Ella hizo una función muy interesante en cuanto a la imagen de Andrés Manuel. Claro que es un rompimiento. ¿Quién va a desechar una posición importante o quién va a desechar estar en el círculo más cercano al presidente? Nadie en su sano juicio lo hace. Que tiene cuestiones personales, yo lo dudo, la verdad. Yo creo que más bien está muy molesta, ya lo dijo abiertamente. Por supuesto, la cuestión política, la cuestión del protocolo, jamás va a decir, no, estoy de acuerdo con Andrés Manuel, no se va a pelear con el presidente, pues tampoco es tan bruta, ¿no? Claro. Pero por supuesto es una ruptura. Sí, yo también creo que el tema de Bartlett fue determinante en la toma de su decisión. Sí. Ella incluso, no sé, yo leería entre líneas, o sea, ella dijo, me voy por motivos personales. Pues claro que es personal tener que tratar con este señor después de los antecedentes que tiene y después del antecedente que tuvo con su papá, ¿no? Con la familia Cloutier. No, está cañón, evidentemente es un tema personal, sí, que alude a este... Lo dijimos en el primer programa, ¿no? A que Andrés Manuel pase por encima de la gente que lo apoyó y que la gente que estuvo al pie del cañón con él, ayudándolo a llegar al lugar en el que estaba, haciendo una campaña muy fuerte, apoyándolo, y que en el momento en el que llegó por el tema de tener que seguramente pagar favores, dice, pues no me importa, yo pongo a este aquí, a este acá, a este acá, y pues acá le costó una pieza que fue clave en su campaña, ¿no? Obviamente ahí hubo una designación que ya diremos después, vaya, es una muy buena designación porque es gente que queremos, pero en el lugar de Cloutier. Pero regresando a las noticias duras de esta semana, cambiando un poco lo de Cloutier, el regreso del Bester Gordillo, yo creo que ella debe haber dicho, voy a llegar, voy a salir triunfante con ese semblante que ni parece enferma. Todo el mundo se lo criticó de que, pues no, que estabas en el borde de la muerte, no que estabas a 3 pasos de estirar la pata y de repente sales y gritas y levantas las manos y triunfadora, y de repente ves a un Elvester que pues pensó, voy a salir con los medios, pues, traigo al set. No lo dudo que llegue otra vez a ser la secretaria del... Sería el colmo verdaderamente, pero... En encuestas, el 99%, casi el 99-98% de los mexicanos, salvo algunos maestros que les fue muy bien cuando estaba allá, repudiaron el regreso del Bester. Todos los medios se volcaron, todos, absolutamente todos se volcaron a hablar de lo nefasto del regreso, de lo nefasto que sería que regresara a tratar de volver a controlar a los maestros, a los alumnos, de lo nefasto que es el personaje, de lo mitotera que es, y lo peor del caso es lo mentirosa que es, porque es el colmo que siga sosteniendo que su mamá le dejó en vida 300 millones. Es increíble que piense que los mexicanos, por eso, Paquito Sea, si estás viendo el programa, quiero decirte que para mí eres mi ídolo, porque Paco Sea, a diferencia de los demás que se vieron mesuradones, uno que otro más, Ciro Gómez Leiva también se vio muy, muy pertinente en el rollo. Paco Sea dijo lo que tenía que decir un comunicador. El Bester, y lo voy a repetir tal cual como lo dijo Paco Sea, no nos quieras ver la cara de pendejos, porque no lo somos. Una maestra rural, créeme, que no puede dejarte 300 millones de pesos, porque eso no lo ven ni 10 generaciones, ni 20 generaciones, ni 30 generaciones. No quieras venir a tratar de justificar tus casas que tienes repartidas en varias partes del mundo. No quieras justificar tu ropa Gucci y todas las marcas Nice, Louis Vuitton y todo lo que usas. Es ridículo. Gastarte $1 millón en una tienda departamental solamente es de una ratera, de alguien que verdaderamente tiene dinero mal habido. Esto no creas que quieras justificarlo. Si en un día te gastaste $1 millón, ya te hubieras gastado tus 300 millones. No tenemos que ser tan ingenuos. Paco Sea, eres mi ídolo, cabrón. La neta, agradezco que tengamos un comunicador con esos bien puestos, que haya dicho las cosas como son, sin filtro, como este noticiero, y que
Me dio mucho gusto ver 3.5 millones de reproducciones en WhatsApp tu video. Me encantó ver que rebasaste el 1 millón y cacho de reproducciones en la misma página de imagen. Me encantó verte engallado con la sapiencia que tienes, porque si la gente no lo sabe, Paco Sea, a diferencia de muchos, el señor es abogado, sabe de leyes, es alguien muy bien preparado. Es un cuate que tiene la gallardía de decir de frente lo que son las cosas. Felicidades, Paco, porque así tiene que ser un periodista, sin filtros, sin sentir temor. Y por supuesto el Bester. Es ridículo que quieras volver a tener un puesto en la CENTE. Ojalá y no sea así, ¿no? Y bueno, nos sale con la demanda que va a demandar a Loretito. Exacto, va a demandar a Loret por daño moral. Dice su abogado que va a ser por daño moral. Por aquella entrevista que le hizo, porque de ahí empezó. Y por las fotos que publicó. Las fotos también por las fotos que publicó, porque entonces a lo mejor contrasta con la imagen de Botox que tenemos aquí en nuestra pantalla. Entonces le causó mucho daño esas fotos que publicó Loret de Mola. Ahora, en el mismo tema, hablando del sindicato, estuvo esta semana el Foro de Consulta Ciudadana para el Acuerdo Nacional por la Educación. Estuvo Andrés Manuel haciendo la inauguración, fue el primer foro, porque como obviamente también ya lo comentamos, claro, eso también se va a ir a consulta. Y lo que prometió Andrés Manuel, lo cual también es muy cuestionable, prometió que va a apoyar para que se liberen los presos políticos, los maestros que fueron detenidos durante marchas y manifestaciones. Entonces, otra vez, Andrés Manuel está haciendo cosas que no nos hacen pensar otra cosa, que tenía acuerdos con el Bester Gordillo. Es evidente, el Bester salió engallada porque está apoyada obviamente por el partido Morena. Además es algo que ya no pueden ocultar. Tienen ¿cómo se llama? Tienen al yerno y tienen al hermano, sí, y tienen casi toda la familia del Bester. Pero volvemos a lo mismo. Nos quieren dar a tole con el dedo. Y la verdad es que créanme que la sociedad ya está dando cuenta de muchas cosas. Entonces, de que haya un acuerdo implícito en este rollo, por supuesto lo hay. Y por eso salió tan galla aquella, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata, porque a fin de cuentas yo creo que Andrés, por la respuesta de que dio Andrés de que pues, no va a regresar la maestra, va a ser Bartlett, óyenlo bien, Bartlett y ella van a ser un dolor para su gobierno. Pues dijo algo muy ambiguo, dijo que el nuevo gobierno no va a tener injerencia al interior de los sindicatos. Entonces significa que van otra a operar vez impunemente para que regrese el Bester. Si él regresa, otra vez va a tener carta abierta para hacer lo que sea con el sindicato, y entonces lo que decíamos, otra vez la educación va a quedar en manos de sindicatos. Así es, y en manos de plazas vendidas y plazas heredadas y maestros que no se van a someter a ningún examen y escuelas rurales con maestros que no tienen la capacidad para poderlos tener. Y pues mientras mantengas al país ignorante, nunca vas a poder tener un buen gobierno. Y no hay bronca, pues son ignorantes, o sea, nos quieren mantener ignorantes y eso ya no hay que permitirlo. Exacto. Pero sí me encantaría ver la demanda, quiero ver cómo se defendería mi querido amigo, ¿no? El señor Loret. Sí sería interesante ver una contestación de la demanda, a ver qué dice. Pues porque todo lo que hizo y todo lo que publicó, ¿cierto? Claro, él no está diciendo lo que difamando a nadie, claro, exacto, no. Solamente está dando su punto de vista como periodista, está informando. Claro. Y al final son imágenes que estaban ahí, que él publicó en un medio de comunicación al que pertenece, al que trabaja. Y bueno, pues él dijo que no estaba cometiendo ningún delito al estar haciendo su trabajo, ¿no? Ok. Pero bueno, las buenas noticias. Ahora sí vamos a tener que cerrar con buenas noticias. Buenas noticias para que nos vayamos con un buen sabor de boca. Así es, porque ya lo mencionábamos, que hubo una designación que a nosotros como Expert TV nos tiene muy contentos, muy orgullosos. Dianita, que está con nosotros en Expert TV, fue nombrada, tiene un nombre muy largo su puesto. Ella se quedó con el puesto que iba a tener Tatiana Cloutier, que es una subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación. Diana, muchísimas felicidades. A nosotros de verdad nos enorgullece que seas parte de este equipo, y además justo la subsecretaría a la que tú estás perteneciendo tiene que ver con lo que nosotros queremos generar, una participación ciudadana, participación activa de todos los mexicanos para poder ayudar a este país a cuestionar y a hacer cosas. Así es. Ahora bien, por ahí hay un baboso, y no lo puedo decir de otra forma, por ahí un idiota que de repente se metió a LinkedIn de Diana
y dijo, vean en manos de quién vamos a dejar ese mióloga y no sé qué rollo. A ver, bruto, bájate del LinkedIn y da la noticia completa. Es doctora en Derecho. Estuvo como rectora de una de las universidades más prestigiadas de México como Derecho. Es una mujer que todo el tiempo se la ha pasado defendiendo los derechos civiles de la gente. Que tenga un lado sensible, por supuesto lo tiene, y qué bueno que ojalá si fueran todos. Que conozcan el lado de desarrollo personal y que te ayude a salir adelante. Y tú, bruto, el que diste la noticia, necesitas ayuda, porque lo hiciste con toda la hazaña. Antes de abrir el hocico, verdaderamente investiga. Y a mí me dio mucho coraje porque esa noticia se empezó a hacer viral. Y es una mujer que tiene todos los conocimientos, y no solamente los conocimientos profesionales, sino tiene todos los conocimientos humanos para poder lograr cambios desde el gobierno. Ojalá tuviéramos más gente que verdaderamente conozca a la gente como lo conoce Diana. Felicitaciones por este nombramiento, y además de todo, es alguien que se lo merece. Para poder tú hablar de alguien, ojalá estuvieras a la altura, y por supuesto no le llegas pero ni a los talones. Te lo dejo de tarea. Aparte yo también creo que Diana es una persona con una calidad humana impresionante. Por supuesto. Aquí hemos tenido la oportunidad de conocerla a nivel personal, ¿no? Quien quiera puede ver sus programas, están al aire, y denota la calidad que tiene y lo preparada que está. Súper preparada, con una cultura increíble, sabe de derecho muy cañón. Créanme que no fue un nombramiento hecho al azar. Es muy, vaya, el trato que ha tenido con toda la gente, su programa tú lo ves como verdaderamente quiere que la gente salga adelante. Es una mujer súper preparada que ha tomado miles de cursos para poder estar en Expert TV, por eso está en Expert TV, y por eso desde el momento del nombramiento, mis respetos, Dianita, te admiramos muchísimo. Yo como director general de Expert TV, neto, agradezco tener a gente de tu calibre, y cuando platicamos hace tiempo de que a lo mejor había la posibilidad, yo te dije, te lo mereces, porque gente tan honesta y tan trabajadora y tan inteligente es lo que necesita el gobierno. Además, bien, no Andrés, se lo sacaron. lo mejor que has hecho desde que llegaste. Además, no se lo sacaron de la manga. ¿No? Ella había sido incluida en la terna para ocupar la Fiscalía Anticorrupción. Así es, ya ella tenía ya yo. estaba Así dentro, es. ya estaba considerada justamente por los conocimientos que tiene, por la labor que ha hecho, y estaba considerada también en un tema de anticorrupción que tiene que ver con este trabajo ciudadano, con fiscalizar, con atender, con estar cercano a la gente. Este es alguien honesto y por eso estaba en esa terna. Exacto. Este es alguien que no haya robado en el gobierno como todos los que están saliendo. Alguien que tenga la conciencia tranquila. Por eso estaba en esa terna, y ahorita esta designación se me hace muy atinada. Sí. Y sé que vas a hacer, Diana, una extraordinaria labor. Felicidades. Felicidades, Diana. Y Y tenemos damos otra buena noticia otra también, muy que buena esa noticia. queremos comunicarle a nuestros seguidores, a nuestro público, de parte de Expert TV. Tenemos una noticia excelente. Janet Arceo se une al equipo, a la familia de Expert TV. Así es. Tengo la fortuna de conocerla. Hemos estado con varias entrevistas. Janet es una mujer que toda la vida se ha dedicado a dar contenido de valor en la radio y en la tele. No es espectáculos, no es por ahí. Siempre se ha encargado de entrevistar empresarios, gente que realmente tiene que salir adelante. Entonces le hice la invitación a mi amiga y yo me sorprendí cuando me dijo, por supuesto. Entonces Janet Arceo se suma a parte del talento increíble que tenemos en Expert TV. Yo estoy muy agradecido, amiga, porque no solamente tienes una trayectoria de 60 años. 60 años se dice fácil. Janet empezó desde los 3 años a estar en este medio y se ha mantenido limpia. Es una mujer con una reputación intachable, que siempre ha llevado su carrera increíblemente bien y aparte tiene un conocimiento. Yo es una mujer que admiro por su agilidad mental y por lo humana que es, muy culta, ¿no? Y bueno, otra noticia, boom, se casa Sam, ¿no es cierto? No. Janet, bienvenida al canal de Expert TV. Estoy muy contento, en verdad, de que te sumes todos los lunes. El próximo lunes le vamos a entrevistar a las 6 de la tarde. Luis Balsi, un servidor, va a estar en medio de 2 tiros. Okay. Y su programa será todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Y se suma Janet Arceo a Expert TV. Es una gran noticia. Se suma a la gran familia de expertos, el canal de los expertos Expert TV. Bien, pues bienvenida. Última noticia buena. México subió en el ranking de los países más visitados en el mundo. Ya estamos en el lugar 6. Así es. Que son de las cosas que verdaderamente sí hizo muy bien el señor Enrique Peña Nieto. Exacto. Pero en realidad también al secretario que nombró, la verdad es que de la Madrid es un cuate muy inteligente.
Ha trabajado la industria unida, eso cosa que él llegó a unir y hacer una serie de cosas. Arrancamos en el lugar 14, que era nefasto porque estábamos abajo de países que la neta no tienen ni un cuarto de lo que tenemos en México, y ya estamos en sexto lugar. Es una gran noticia. 1.5 del PIB en turismo, eso se dice fácil, pero 1.5 del Producto Interno Bruto del país, nada más hablando de turismo. Por supuesto, es una muy buena noticia. Aquí tenemos a dos grandes referentes. Tenemos al señor Gasca, Juan Antonio Gasca, y tenemos también al señor Fer Palacios, que son dos personas que han estado impulsando el turismo dentro de Expert TV, y es una gran noticia para México, para las divisas, para el trabajo, sobre todo que es un trabajo que no contamina, es un trabajo que viste, y que me da mucho orgullo decir que pues México es el número 6. Ojalá lleguemos todavía un poquito más arriba. Sé que se puede, y con las cosas que vienen o con lo que se ha prometido podemos llegar a lo mejor a un cuarto lugar, que sería ideal. Cuarto, quinto lugar sería increíble. Sí, ojalá Torruco siga impulsando también todo este tema, sí, claro, a través de la Secretaría, y pues McKinsey aquí en el DF también. Es una excelente noticia. Así, ¿no? Es. Uh-huh. Monroy allá también en Morelia, en fin, hay gente muy importante dentro del turismo que está empezando a tomar posición. Los felicito a todos, a Roberto Monroy en Morelia, al señor Carlos McKinsey aquí en el DF, evidentemente a Torruco brincó el DF ahora al gobierno federal. Exacto. Ya es manejar cartas mayores, pero bueno, buenas noticias para México y son buenas noticias para nosotros. Así es. Pues bien, Marianita, pues, muchísimas gracias, como siempre, todos los miércoles, duro, seco y a la cabeza como debe ser. Así. Te agradezco toda la investigación y el trabajo que haces, es para mí importante. Al contrario. ¿Y quieres decir algo último? ¿Crees que va a pasar algo en la semana? ¿Algo que puede...? Bueno, pues algo que no tocamos, pero que se va a quedar sobre la mesa, fue la reaparición de Napoleón Gómez Urrutia, que también va al Senado. Igual fue otro de los temas, porque fue designado como plurinominal. Él tiene rueda de prensa, va a dar rueda de prensa, no sé si te suena el patrón, pero va a dar rueda de prensa el jueves a las 11, mañana a las 11, eso se queda sobre la mesa. Napoleón Gómez Urrutia, algo que a mí me sorprendió hoy, no sé qué haya detrás, pero algo que a mí me sorprendió hoy fue que hubo una manifestación de los integrantes del sindicato de mineros, pero vinieron a apoyarlo. Obviamente hoy tomaron protesta en el Senado, la 64ª legislatura, y vinieron a apoyarlo. Entonces pues habrá que ver qué dice el señor ahora en su rueda de prensa, porque se está tomando el tiempo de darle a los medios una conferencia de prensa mañana a las 11 de la mañana. Napoleón Gómez Urrutia está en el Senado, entonces creo que eso nos dará de qué hablar la próxima semana. Pues bueno, señores, tenemos mucho que hablar. Seguramente va a dar todavía Trump y va a seguir dando Andrés Manuel, y seguramente patadas ahogadas de Cepeda, y vamos a tener una agenda, yo creo que muy nutrida para la próxima semana, de miércoles a miércoles. Recuerden, estamos todos los miércoles de 8 a donde nos dé el tiempo, aquí en Expert TV, completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México. Estuviste en Noticias Sin Filtro con Mariana Grande. Mariana Grande, Noticias Sin Filtro, las y un cosas servidor. Como son, y por supuesto seguimos esperando sus comentarios por ahí en Facebook. Peticiones también. Peticiones. Y todos los que me tírenme, se pero en realidad críticas, yo no tengo bronca. Como dice el teacher, yo aguanto vara, porque a fin de cuentas yo no lo digo. Lo dijo alguien y yo lo único que digo es lo que dice, ¿no? Entonces, exacto. Mi nombre es Miguel Baitz, fue un placer estar con ustedes. Amo poder hablar sin tapujos, amo poder hablar como ciudadano, amo poder hablar porque tengo la libertad de hacerlo. Y ojalá todos tengamos esa voz crítica, porque podemos mejorar mucho al gobierno. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Sam, en los controles, a Lina, en todo lo que ha sido la organización de todo este canal. Les agradezco mucho. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.